Nuevo bloque en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar del aspecto económico vinculado a lo social porque vamos a hacer referencia a las estadísticas vinculadas a la pobreza, ¿no? Sí, Que crecieron en el arranque de este año. En realidad, y ya lo va a explicar bien nuestro entrevistado, que es Leopoldo Tornaroli, el economista especialista en estos temas de estadísticas sociales, el crecimiento de la pobreza viene desde el cierre del 2025, ujú. ¿no? Y continuó en el primer trimestre del 2026, y esto tiene que ver básicamente con una carrera entre inflación e ingresos de la población que fue a favor de los precios Claro. y no de los bolsillos. Bueno, y con esto hubo un retroceso en lo que venía siendo una caída en los niveles de pobreza y que el gobierno venía destacando. Bueno, aquí un revés también para el gobierno en este tema, ¿no? Sí, son datos que van a tener después incidencia en los resultados electorales, siempre suelen tenerlo, ¿no? Con lo cual el gobierno debe estar mirándolo con cierta preocupación porque se acerca el 2027 Ujú. y son datos importantes. Escuchamos lo que nos dice Leopoldo Tornaroli. Bueno, es una tendencia que en realidad ya teníamos confirmada de finales del año pasado, porque si bien el semestre mostraba el segundo semestre del año pasado mostraba una caída en la pobreza, cuando uno miraba un poquito adentro del semestre veía que ya había una tendencia entre los dos trimestres, que el cuarto del año pasado la tasa de pobreza era mayor que en el tercero, solo que estaba disimulada por cuestiones de cómo se mide, de la inclusión de los aguinaldos y demás, pero ahora con el dato del primer trimestre de 2026 terminamos de confirmar esa suba. Creo que lo que tiene que ver es sobre todo ese segundo periodo del año pasado y comienzos de este año, donde la inflación mostró varios meses consecutivos de crecimiento y sobre todo que crecía por encima de lo que estaban creciendo los salarios, ¿no? El mercado laboral sigue mostrando una dinámica bastante pobre, no hay, al menos hasta comienzos, hasta abril o algo así que tenemos datos, no hay generación de empleo de calidad, todo el empleo que se genera es empleo informal, es la parte dinámica del mercado laboral, es el sector informal, pero que es un sector con salarios relativamente bajos y bueno, esa falta de dinámica del mercado laboral sumado a ese problema con la inflación, de que no se podía ya perforar un piso que ahora pareciera en los últimos meses que se ha perforado, creo que eso es lo que explican que la pobreza haya subido entre finales del año pasado y comienzos de este año. Es una dinámica que se corresponde, Leo, con algunos datos como caída de consumo o el tema del poder adquisitivo de los salarios. Sí, 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 porque más que nada con el tema de los salarios. Nosotros cuando hacemos la medición de la pobreza, lo que entra ahí son los ingresos, sobre todo, ¿no? El consumo es un dato que puede indicar algo o anticipar algún resultado, pero no necesariamente en el tema de la medición de la pobreza, porque es distinto ingreso que consumo, ¿no? Y el consumo lo que ha mostrado en los últimos años, no solo de este gobierno, ya en los anteriores, es que está cambiando un poco la composición, en qué se gasta, en qué canales se gasta, y bueno, a partir de la llegada de este gobierno también con la apertura de las importaciones para el consumo directo, por ejemplo, bueno, las plataformas estas chinas y mismo las de Estados Unidos, Amazon u otras, quizás no están captando bien eso, parte de la caída del consumo se explique porque el gasto sigue estando, pero no en consumo local y entonces la medición no la captura bien. Pero con salarios es directa la influencia, porque en la medición de la pobreza entran los ingresos de los hogares y ahí los salarios registrados que están mostrando en los últimos trimestres o meses, porque es un dato que se da mensualmente, están mostrando una dinámica bastante pobre, directamente sí explican o anticipan lo que puede pasar con la pobreza. Si bien la suba de la pobreza no es tan fuerte todavía, al menos lo que va a indicar INDEC cuando lo mida, son 2 o 3 puntos, obviamente que en términos de personas es grave, porque la pobreza de por sí ya es alta. Creo que sí, que está un poco en el orden de magnitud que uno esperaría, dado lo que uno ve con las evoluciones de salarios, consumo y otros indicadores, ¿no? Leo, la UCA habló de aproximadamente 1 millón de personas que cayeron en pobreza a partir de este cambio. ¿Está bien ese cálculo? Sí, en realidad la suba entre trimestres, nosotros decimos trimestres comparables, porque como te mencionaba antes,
hay trimestres donde se capturan los Claro. aguinaldos en la medición y en otros no. Entonces, si uno quiere comparar, por ejemplo, el primer trimestre de 2026, no puede hacerlo contra el cuarto de 2025, sino contra el tercero. El tercero sería el comparable. En ese caso, la suba es un poco más alta, porque son casi 4 puntos, lo que sería algo así como 1.800.000 personas. Pero cuando uno hace la medición, como la hace INDEC, que es en un semestre, y en lugar de tomar el último semestre de 2025, adelanta 3 meses y en realidad toma el semestre que va desde octubre a marzo, ahí la suba son un poquito más de 2 puntos, que daría ese millón que informa la UCA, ¿no? La perspectiva económica, Leo, para el segundo semestre tampoco parece ser muy alentadora, ¿no? Hay varios pronósticos que hablan de que podría seguir en una dinámica poco plana en cuanto a actividad económica. ¿Puede seguir deteriorándose el índice de pobreza si no se mejoran los principales indicadores? Lo que es seguro es que si no mejoran los indicadores de crecimiento y la dinámica del mercado laboral, crecimiento posiblemente tengamos, pero sabemos que hasta ahora es un crecimiento bastante heterogéneo, explicado sobre todo por sectores que mueven bastante poco la aguja en el mercado laboral, ¿no? Son sectores, bueno, lo que estamos teniendo es un crecimiento, ya te digo, explicado por sectores que no explican demasiado el empleo, sectores de actividades primarias, actividad financiera y demás. Esos son los que traccionan el crecimiento, mientras que los sectores que tradicionalmente explican más del empleo, no sé, construcción, comercio y demás, están un poquito más estancados. Por un lado tenés eso. Por otro lado tenés que dentro de cada uno de los sectores, en estos últimos 2 años ha cambiado un poco la forma de producir, por así decirlo. Por ejemplo, en el sector industrial, el abaratamiento o la facilidad, una mayor facilidad para importar, abarata la tecnología, el capital y demás. Entonces las técnicas de producción se modernizan y son técnicas de producción que son menos intensivas en el uso de trabajo, ¿no? Entonces, no solo que es un sector que no crece, sino que cambia la forma de producir un poco y en contra del trabajo no calificado, por así decirlo. Entonces tenés menos trabajo, menos demanda de trabajo no calificado y los salarios de esos se caen o quedan un poquito retrasados. Entonces vos vas a tener quizás crecimientos hacia finales de año, cuando se informe el crecimiento de 2026 seguramente será positivo, pero con una dinámica del mercado laboral bastante pobre al lado de lo que uno esperaría si no mirara la composición de ese crecimiento. Si a mí me dijeran, bueno, la economía va a crecer 4%, uno tiende a creer que el mercado laboral va a mejorar mucho, pero cuando ese 4% es explicado por sectores que no necesariamente son muy demandantes de empleo, entonces el mercado laboral queda con una dinámica bastante pobre. Sin lugar a dudas, si el mercado laboral no se dinamiza un poco, no vas a tener bajas significativas de la pobreza, pero sí quizás tengas que hacia el final de año se detiene esta suba, si se mantiene lo que se dio en los últimos meses, que es que retomó la caída la inflación, ¿no? Aparentemente vas a tener o vas a encadenar unos 3 o 4 meses y quizás más hacia finales de año de caída de la inflación, relacionado un poco con la estabilidad del mercado cambiario y todo esto. Así que probablemente tengas que se detiene la caída de la pobreza hacia finales de año, pero la suba de la pobreza hacia finales de año, pero posiblemente no tengas una caída adicional. O sea que puede haber este rebote que comenzó, puede continuar agotándose hacia fin de año. Sí, yo esperaría que ya inclusive en el segundo trimestre la suba de la pobreza sea menor a la que ocurrió en el primer trimestre, inclusive que sea un valor bastante parecido al del primer trimestre, y que quizás hacia el tercer o cuarto trimestre ya se estabilice del todo esa suba, no la tenga ya más. Está bien. Ahí hay una clave de calidad de empleo y de ingresos, lo que habría que combinar como Sí, para empezar a revertir esto. sí, en general las dos cosas van de la mano, ¿no? Mm, Los empleos de mayor calidad, los que tienen, no sé, acceso a la seguridad social, ese claro. tipo de cosas, también son los que mejor pagan. No solo la diferencia entre el empleo formal e informal es el acceso a servicios, a beneficios de protección social y demás, sino que también hay una diferencia salarial para personas con igual calificación, ¿no? Pero sí, en lo que necesitas digo, ya estamos llegando, al menos en la medición de INDEC, a valores cercanos a lo que fue el piso que tuvimos en la década del 90, que fue 25%, en la primera de este siglo, también 25%, que fue alrededor más o menos de 2010, 2011.
Eh, bueno, ya sería en 2010, saliendo de la primera década, después 2017 tuviste otra vez 25% y ahora estás en 28%. Ya estás en una parte de la distribución del ingreso donde para mejorar necesitas crecer y que el mercado laboral genere mayor empleo de calidad. En la actualidad los números de empleo son bastante peores que los que eran en 2017, con lo cual se hace difícil pensar que vamos a perforar ese piso. Son peores en calidad, sobre todo, no en cantidad, ¿no? En cantidad vos tenés que el desempleo no ha crecido mucho, con todas estas opciones de economías de plataformas y demás, pero la calidad sí se ha estancado, incluso ha caído porcentualmente, y vos tenés menos trabajo registrado que el que tenías hace 10 años atrás, y es difícil pensar que vas a bajar la pobreza si no podés revertir ese problema. Claro. Última, como un asterisco, ese crecimiento que hay que lograr tiene que ser mucho más homogéneo del que estamos viendo. Sí, 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 necesitas una economía que tenga no únicamente algunos sectores donde que concentran el crecimiento, sino que sea un poco más distribuido. Obviamente vas a tener siempre sectores que crecen más y demás, porque en definitiva la tasa de crecimiento es un promedio, donde hay unos que crecen más y otros que crecen menos, pero lo que hemos tenido inclusive de 2023 a esta parte es sectores que se han contraído, no es que el Claro. crecimiento ha sido desigual en términos de que algunos crecieron más y otros menos. Has tenido sectores que todavía no recuperan el nivel de 2023, ¿no? Entonces vos necesitas que todos los sectores crezcan, obviamente van a hacerlo a distinta tasa, pero que todos estén de alguna manera expandiéndose. Está bien. Diego, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Bueno, que tengan buen día.